Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este nuevo programa. Hoy es un programa muy especial, estamos con el doctor Juan Valdés, él es apologista y también es pastor en la ciudad de Miami. Muy buenos días, doctor Juan. Bendiciones, es un placer para mí estar con ustedes hoy. Muchas gracias. Bueno, el programa de hoy es bastante interesante ya que es un tema un poco, podríamos decir, un poco polémico, ¿no? Porque es un tema que hoy en día está pues afectando a muchas personas, está tocando a muchas personas. Y este tema ¿es la iglesia homofóbica? Teniendo en cuenta, o sea, lo digo porque muchas veces la iglesia, podríamos decirlo así, y el movimiento LGBTI se ha enfrascado en una guerra, ¿no? En una guerra a ver quién es el ganador. Entonces, también podríamos tener en cuenta que la iglesia pareciera que rechaza a esas personas, ¿no? Ante los ojos de las demás personas, que rechaza al homosexual y no pone el pecado en sí como lo debería poner. ¿Qué responde ante esto, doctor Juan? Mire, yo pienso que primeramente tenemos que entender, yo al hablar del tema del homosexualismo y cómo la iglesia responde al homosexualismo, quiero primero identificarme como una persona que yo me crié con un hermano, uno de mis 4 hermanos es homosexual, y lo amo con la vida y daría mi vida por él en un instante. O sea, no me acerco a este tema con prejuicios, no me acerco a este tema con homofobia, no me acerco a este tema sin palparme mucha sensitividad, o sea, ser sensible a lo que es la dificultad que enfrentamos con este reto en la iglesia. Habiendo dicho eso, Rosy, me parece que las iglesias a veces sobreenfatizan algunos pecados por encima de otros. O sea, no se escuchan tantos mensajes sobre el adulterio, la fornicación, la mentira, la lascivia y distintos pecados que la Biblia condena, pero sí se condena demasiado enfáticamente el pecado del homosexualismo sin dejar de ser pecado, porque lo es. La realidad es que es un pecado más entre todos los pecados que desagradan a Dios. Entonces, cuando la iglesia sobreenfatiza un pecado por encima de los demás, no es correcto primero, no es justo y tampoco promueve la justicia, el balance que la iglesia debe representar. Entonces, creo que lo primero que las iglesias debemos de hacer es traer balance a nuestro mensaje, a nuestra postura en todos los frentes. Entonces, no es que no hablemos en contra del pecado, es que hablemos en contra de todos los pecados por igual. Lo segundo que me parece importante, Rosy, es que al tratar con una persona que lucha con la atracción hacia su propio sexo, hacia su propio género, tenemos que entender que todos nosotros estamos en pecado, todos nosotros pecamos, todos nosotros batallamos con algo, todos luchamos con algo. Si pudiese usarse la analogía, todos estamos rotos y el Señor nos está reparando. La única diferencia es que algunos nos hemos puesto en las manos de Cristo para que el Señor nos ayude, nos pula, trabaje en nosotros y nos ayude a vencer las tentaciones que hay en nuestra vida y las batallas que peleamos nosotros contra el pecado. Entonces, debemos de bajarnos del caballo, como se dice la expresión, y tratar con una persona que luche con esta dificultad, como tratar con nosotros mismos. O sea, todos luchamos con algo. Me viene a la mente el episodio de la mujer que capturaron en adulterio. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, lamentablemente a veces los cristianos nos sentimos mayores que, mejores que, con un cierto sentido de arrogancia o prepotencia. Tratamos a veces a los pecadores con condescendencia, como que son los pecadores, son ellos, yo no.
los pecadores son los que están allí. Yo no, no, las iglesias estamos llenas de pecadores, los pastores somos pecadores, todos somos pecadores, lo que algunos somos arrepentidos y otros no. Algunos nos hemos puesto en la mano de Cristo para recibir nuestra justificación y otros no. Algunos hemos sido perdonados y otros no. Entonces, lo que cambia es nuestra posición cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, pero la lucha sigue, la lucha sigue. Entonces, si tratamos a las personas que tienen esta tendencia y esta lucha con el mismo amor y respeto que queremos que nos traten a nosotros, yo creo que vamos a tener mucho más éxito en el trato con estas personas. Las iglesias no deben ser homofóbicas. Las iglesias no deben ser fóbicas a ningún pecado, sino predicar contra ellos y ver que esto es un grupo de personas, un sector de personas que necesita a Cristo. Creo que es uno de los campos misioneros más grandes que la iglesia tiene hoy mismo, hoy día, y no tiene que montarse en un avión para ir a ese campo misionero. Lo tiene en sus propias ciudades, en sus propios barrios, y puede hacer mucho para llevarle la verdad del evangelio en amor a esas personas. Gracias, doctor. ¿Cómo puede la iglesia manejar el tema de la homosexualidad? Por ejemplo, como usted decía, en el caso de su familiar, yo en particular tengo una amiga muy especial, pues que la quiero mucho, la amo con todo mi corazón, y pues ella es lesbiana. Entonces nosotros como cristianos, por ejemplo, si nos ven andando con una persona así, ya de pronto nos van a criticar o nos van a decir, no, usted no puede andar con esa persona. Esta persona sabe cuál es mi posición, ¿no? Pero no por eso yo debería rechazarla. Entonces, ¿cómo puede la iglesia manejar este tema? Bueno, la pregunta obvia es, la pregunta que me viene a la mente es, ¿con quién se sentaba Jesús a almorzar y a comer y con quién andaba él? No andaba con los fariseos para arriba y para abajo. Andaba con las prostitutas, con los colectores de impuestos, con los borrachos, con las personas que más, los pecadores que más necesitaban de él, con ellos es que él compartía y les llevaba el mensaje sin comprometer su postura. Compartía con ellos un mensaje de amor y de esperanza y de perdón. Lo que el hombre necesita es perdón, lo que el hombre necesita es sanidad interior y nosotros podemos ofrecerle esto a esta comunidad. Yo les recomiendo a los cristianos que sean abiertos con estas personas, que tengan relaciones con ese mundo para que puedan ser una influencia en ello. Si la luz no la llevamos a donde están las tinieblas, ¿a dónde vamos a llevar la luz entonces? O sea, sin comprometernos, sin aprobar ese estilo de vida, nosotros podemos tener amistades, podemos amarles, podemos compartir con ellos poco a poco ir sembrando semillas de verdad, de la palabra de Dios en el corazón de ellos, sabiendo que un día van a necesitar y van a buscar ese encuentro con el Señor, porque todo ser humano llega un momento donde se da cuenta que su vida sin Cristo es insufrible. Y en ese momento uno quiere estar ahí para poder darle ese consejo. Nosotros en nuestra iglesia, yo le digo a los hermanos que en nuestra iglesia están bienvenidos los homosexuales y las lesbianas y las prostitutas y los mentirosos y los borrachos, todos están bienvenidos en la iglesia. Claro, no lo voy a hacer el pastor de la iglesia, ni lo voy a dar a hacer un diácono, ni le voy a poner a enseñar una clase de escuela dominical, pero bienvenidos a la casa de Dios, claro que sí. Nosotros hemos tenido, y entiendo tu pregunta, porque es un reto. Nosotros hemos tenido, tuvimos una pareja lesbiana que estuvo visitando nuestra iglesia por un tiempo. En sí hemos tenido varias parejas lesbianas que han visitado nuestra iglesia periódicamente. Pero una de estas parejas, me acuerdo cuando ellos empezaron a venir, algunos de los ancianos de la iglesia se sintieron muy incómodos por ver estas dos personas sentadas juntas. Y entonces venían y me decían, pastor, pero ¿cómo es posible? ¿Qué pasa? ¿Son ellos los únicos pecadores que están sentados aquí en esta mañana? O sea, tenemos que tener la perspectiva correcta. Y entonces surge la pregunta, pastor, ¿y si se besan? No, si se besan hacemos lo mismo que hacemos con cualquier pareja heterosexual. Nosotros, la iglesia no es un lugar para estar besándose. Y de igual manera le llamamos, si unos noviecitos se están besando en la iglesia, no le llamamos la atención y digo, no. Este no es el lugar para eso. Usted respete la casa de Dios. Y igual se le diría a esa persona, lo que sí tenemos que ser es consistente. No podemos permitir un comportamiento de un grupo y no del otro. O sea, lo que es malo y lo que hay que pararlo se para.
Pero yo he encontrado que estas personas cuando asisten a la iglesia son demasiado respetuosos. O sea, ellos respetan la iglesia, respetan la casa de Dios. Es más, esta pareja de la que estoy hablando en particular, estuvieron viniendo como 6 meses. Y cada vez que se predicaba y cada vez que se estaba en el tiempo de adoración, usted veía que una de ellas estaba quebrantada, llorando, Dios tocando su corazón, la otra un poquito más resistente. Y eventualmente dejaron de venir. Asumo que es porque una de ellas ya estaba a punto de dar su vida a Cristo y la otra quizás no quería que eso sucediera. Pero mire, ambas se llevaron la palabra sembrada profunda en sus corazones y sabemos que esa palabra va a dar fruto. Sabemos que esa palabra, nosotros tenemos en la iglesia personas que han aceptado a Cristo, que han salido del homosexualismo y están en la congregación con nosotros. Y es un proceso, así como salir del alcohol es un proceso, y salir de la droga es un proceso, y salir de la relación, de la inmoralidad y de lo que es la promiscuidad. Promiscuidad es un proceso. Y a veces hay caídas y volvemos a levantarlos y seguimos peleando la batalla hasta que Cristo venga. De la misma manera que caemos nosotros y pecamos nosotros y nos arrepentimos nosotros, ¿por qué no extenderle esa bendición a otros también que la necesitan? No me malentiendan, no estoy comprometiendo el mensaje. La palabra de Dios dice muy claramente que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. Pero es que en la misma lista que dice eso, dice que los mentirosos tampoco entrarán en el reino de los cielos. Y dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Levante la mano en cualquier iglesia del planeta aquellos que no son mentirosos, aquellos que nunca han mentido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, hay pecados, los pecados sexuales, yo entiendo que Pablo dice que son pecados diferentes porque son pecados que uno es el templo del Espíritu Santo y es pecado contra uno mismo. Yo entiendo, pero son excluidos del reino de los cielos los que cometen pecados sexuales y los que cometen pecados que no son sexuales. Entonces, es algo que tenemos que tener mucho balance, mucha compasión. Y creo que esa es la palabra. A la iglesia le ha faltado compasión por estas personas. Estamos muy dispuestos a herirlos, pero no a amarlos. Ok, pastor. Muchas personas dicen, si Jesús no mencionó la homosexualidad, ¿cómo puede estar mal? ¿Sí mencionó Jesús este tema? Bueno, hablando de la filosofía y la lógica, o sea, lo que es argumentación, un argumento de esa índole es un argumento demasiado flojo. O sea, es un argumento basado en una omisión. Eso no se convierte en una falacia muy rápido. Porque yo te puedo preguntar, bueno, Jesús no habló de la pedofilia. ¿Quiere decirse entonces que la pedofilia es correcta? Jesús no habló del matricidio. Entonces podemos ir y matar a nuestras madres. O sea, el hecho de que Jesús no haya mencionado algo no lleva a la conclusión de que algo es permitido. Es un argumento demasiado flojo. Sin embargo, Jesús sí habló de la moralidad. Jesús habló de la moralidad, Jesús habló de no pecar, Jesús habló de dejar el pecado, Jesús habló o sea, del arrepentimiento de pecado. Entonces, de que Jesús no haya mencionado todos los pecados, no me extraña. Y es más, entiende algo, la Biblia no registra todo lo que Jesús dijo. La Biblia registra algunos episodios selectos que el Espíritu Santo quiso revelar a la iglesia y a las generaciones futuras de lo que transcurrió en el ministerio de Jesús en la tierra, pero no es una transcripción exhaustiva de los diálogos de Jesús ni de sus mensajes. Lo más probable es que Jesús sí trató con este tema, pero no quedó escrito en las Escrituras. Ahora tenemos suficiente en las Escrituras. ¿Qué dijo Jesús? Yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Con esa frase Jesús abarca todas las prohibiciones de las Escrituras y afirma que todas son correctas prohibiciones que nosotros no debemos aceptar como normal. Entonces, creo que es un argumento muy débil argumentar basado en lo que Jesús no mencionó. Ok, entonces para concluir este tema, podríamos decir que la iglesia como tal debería abrir un poquito más su mente porque
cuando llega un homosexual a la iglesia no lo tratamos lo mismo que llegar, digamos, una pareja en unión libre, que está en el mismo pecado, pues porque no se han casado, podríamos decirlo así. Pero entonces cuando llega una pareja homosexual, nosotros como cristianos decimos, uy, no, aquí cómo actúo, cómo hago. Entonces, para concluir este tema, ¿qué podríamos decirle a la iglesia? Mire, el problema del homosexualismo es que el homosexual tiene, su pecado es visible. Y los demás pecados de nosotros, por lo general, son invisibles, no se ven. Entonces, como la gente no ve en el pecado, pues no saben si hay o no hay, pero el homosexualismo no se puede esconder de esa manera. Es algo más visible, más notorio, y eso es lo que le pone un blanco a ellos y los hace el objeto de los ataques por muchas personas y muchas comunidades. Pero yo pienso que las iglesias deben tener una estrategia de cómo evangelizar y alcanzar esa comunidad para Cristo. Una estrategia de cómo ir a alcanzarlos, hasta cómo recibirlos y cómo discipularlos en amor y proveer para ellos un refugio, un lugar donde ellos puedan entrar y sentirse que ahí no están siendo atacados, sino están siendo amados y bendecidos y que se les está ayudando a dar estos pasos. Y si hay algún homosexual escuchando esta entrevista, lo primero que te digo es que tú y yo somos iguales, en el sentido de que tú y yo pecamos ante Dios. Y tú y yo hemos ofendido a Dios con nuestros comportamientos, con nuestros pensamientos, con nuestras ideas. Quizás lo que tú haces que ofende a Dios es diferente a lo que yo hago que ofende a Dios, pero ambos necesitamos perdón para tener una relación con Dios saludable. Ya yo le pedí perdón al Señor. Te toca a ti pedirle perdón al Señor. Te toca a ti buscar. Yo sé que pensamos a veces que naces así, que no tienes alternativa, que no, que esa es la manera en que tú eres y eso es lo que te hace feliz. Pero te reto a probar al Señor. Te reto a probar una relación con Cristo. Eso no quiere decir que tú tienes que convertirte en un heterosexual. Eso lo que quiere decir es que cuando tú empiezas a amar a Cristo y empiezas el Espíritu Santo a vivir en ti porque tú te rindes a Él, empiezas a encontrar satisfacción en tu relación con Dios y puedes vivir una vida donde no practicas el homosexualismo. Una vida y no sentirte como que te falta algo, porque todo lo que tú necesitas, el Señor te lo puede dar. Nada impide que Dios haga un segundo milagro y ese segundo milagro te lleve a sentir atracción por el sexo opuesto. Pero esa no es la meta. La meta no es convertirte en un heterosexual. La meta es que tú dejes de pecar y entres en una relación con Cristo Jesús. Y créeme que la satisfacción que andas buscando y no acabas de encontrar, ahí es donde la vas a encontrar. Te reto a probar. Y sepa que algunos de nosotros, los cristianos y los pastores, te amamos, sentimos compasión por ti y queremos estar ahí para ayudarte a dar los pasos que tú quieras dar. Muchísimas gracias, doctor Juan, por este tema y por aclararnos algunas dudas. Un tema que también queríamos tratar en este programa es que cada día vemos que jóvenes y personas creen menos en Dios. No sé cuáles serán las razones, pero queremos que hoy usted como apologista nos conteste dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo estamos seguros de que Dios existe? Bien, la existencia de Dios es algo demostrable, pero no se demuestra usando los sentidos físicos, en el sentido del tacto, de ver, oler, sentir, oír, sino que se demuestra usando la razón. Hay argumentos muy poderosos que cuando se combinan, terminan demostrando que Dios es un ser necesario y un ser real. Entonces, una vez que intelectualmente nosotros presentamos el caso para la existencia de Dios, también podemos añadir el componente humano, el componente emocional. Y es que Dios no solo existe como un ser abstracto,
sino Dios es un ser personal con el cual podemos entrar en una relación, podemos comunicarnos con Él, Él se comunica con nosotros, podemos sentir que Él viene a vivir en nosotros y es un ser real. Pero ese paso de entrar en una relación con Dios presupone que asumimos su existencia. Y por lo tanto, casi siempre el proceso para que una persona, digamos, atea, eh, pase a ser un creyente en Jesucristo y le entregue su vida al Señor, es algo que requiere una serie de pasos. Primero hay que sobreponerse a los obstáculos mentales, a los obstáculos intelectuales que se levantan para impedir que haya un acercamiento a Dios. Y es muy, o sea, es doable, decimos en inglés, es algo que se puede hacer. Ok, doctor, en cuanto a esta misma pregunta, entonces, cuando nosotros queremos, bueno, pensar o sabemos que Dios existe, ¿podría yo sentir a Dios? Porque muchas personas dicen que sienten a Dios y si Dios es espíritu y otras personas dicen, no, pero yo no siento a Dios, entonces porque no tengo a Dios o porque Dios no existe. Entonces, en cuanto a esta pregunta, ¿podemos sentir a Dios o es simplemente creer que existe Dios? Hay distintos componentes. Podemos creer intelectualmente, podemos saber intelectualmente que Dios existe y sí lo podemos sentir. Ahora, hay que hacer una aclaración. El sentir a Dios no constituye evidencia que Dios existe para más nadie que para que él lo siente. Entonces, yo no puedo usar el argumento de porque yo siento a Dios, tú tienes que creer que Dios existe. No tiene sentido. O sea, lo único que yo estoy argumentando es que yo siento algo y ese algo yo lo identifico como Dios. Te hablo, o sea, transparentemente, para mí es Dios existe como existe mi mamá y como existen mis hijos. O sea, es un ser tan real para mí, no solo porque sé que existe intelectualmente, sino porque es real en mi vida. Interactúa conmigo y tenemos una relación. Y no estoy loco, no estoy esquizofrénico, no estoy teniendo relaciones con seres inexistentes, sino estoy teniendo una relación con un ser muy real, que sí existe. La respuesta es que sí se puede sentir, claro que se puede sentir, pero los sentimientos a veces son engañosos y no son una buena fuente para basar un argumento para establecer a Dios como un ser necesario. Porque hay cosas que provocan sentimientos en nosotros que no tienen nada que ver con Dios. Segunda pregunta, aparte de la Biblia, ¿hay otras maneras de probar la existencia de Dios? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Es más, la mayoría de las personas con las que yo trato, que como apologista, no son creyentes. Y al no ser creyentes, para ellos la Biblia no es nada especial, es un libro como otro cualquiera. Entonces, si yo apelo a la Biblia, no me van a creer, o sea, no estoy logrando nada con ello. Es como que yo ahora te trate de convencer a ti, Rosy, de algo y te diga, pues claro que es cierto, porque lo escribió Shakespeare o porque lo escribió Gabriel García Márquez en la novela última que hizo. Tiene que ser verdad. Entonces tú vas a decir, pero ¿qué? Si eso es una novela escrita por una persona, eso no tiene... Entonces, ese mismo sentir es el que tiene el no creyente con respecto a la Biblia. Entonces, tenemos que tener argumentos que no son bíblicos. Y los argumentos racionales son extra bíblicos. O sea, no necesitamos la Biblia para demostrar que Dios existe. Hay 3 o 4 argumentos muy fuertes, que cuando se combinan todo, queda prácticamente incontrovertible que Dios existe. ¿Me podría decir alguno de esos argumentos? Claro que sí, claro que sí. Mi argumento favorito para demostrar que Dios existe es el argumento basado en el diseño. Y es súper simple, además de ser un argumento deductivo. Y como un argumento deductivo, tiene la característica muy peculiar que si las premisas son ciertas, la conclusión tiene que ser cierta. Por eso, a pesar de ser simple, es muy poderoso. El argumento dice así, y tus oyentes se lo pueden aprender muy fácil. Primera premisa, todo lo que tiene diseño implica un diseñador, o todo diseño
implica un diseñador. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es que el universo tiene un gran diseño. Y a partir de esas dos premisas podemos concluir, sin lugar a duda, que el universo tiene un gran diseñador. Todo diseño implica un diseñador, el universo tiene un diseño, por lo tanto el universo tiene un diseñador. Ese es el silogismo, que es la palabra técnica para un argumento en dos premisas y una conclusión. Está en un formato deductivo, que quiere decir que si las premisas son ciertas, la conclusión tiene que ser cierta. Y ese argumento yo lo utilizo todo el tiempo y hasta el día de hoy, 30 y tantos años haciendo esto, nadie me ha podido demostrar que esas dos premisas no son ciertas. Porque ¿qué diseño existe que no tenga un diseñador? No existe. El reloj tiene el relojero, la casa tiene el arquitecto y el ingeniero, el carro tiene su diseñador. Todo lo que tiene diseño tiene que ser diseñado. Porque por definición, diseño habla de orden, planificación, propósito y todo lo que encierra diseño. Y si algo tiene diseño, tiene que tener una mente detrás de ese diseño que lo haya diseñado. ¿Y quién puede negar que el universo tiene un gran diseño? En el mundo animal, en las plantas, en la anatomía del hombre, en el ADN, en las células, en cualquier nivel vas a encontrar diseño maravilloso. Entonces, si esas dos premisas son ciertas, tiene que haber un diseñador. No cabe duda. Gracias, doctor. Hay científicos que dicen que Dios no existe, por ejemplo, Stephen Hawking. ¿Cómo podríamos nosotros, como personas normales, refutar esas teorías? Bueno, usando el argumento de diseño, es un buen argumento para argumentar con científicos. Esto también hay otro argumento que es el cosmológico. Este argumento pone a los científicos en una posición muy difícil, especialmente los científicos ateos, digo, no los científicos creyentes, obviamente. Y es que el argumento cosmológico nos enseña a asumir que el universo tiene una causa. De nuevo, un silogismo muy fácil. Primera premisa, todo lo que comienza a existir requiere una causa. Premisa número 2, el universo comenzó a existir, luego el universo tiene una causa. Súper sencillo, deductivo, muy potente argumento, igual, irrefutable argumento, porque no conocemos nada en nuestro mundo que haya comenzado a existir que no lo haya causado otra cosa. Y la ciencia se ve en una situación muy difícil en este tema, los ateos, porque la misma ciencia ha comprobado que el universo tuvo un comienzo. La misma ciencia, Einstein, Hubble, Stephen Hawking, todos reconocen y no pueden negarlo que el universo tuvo un comienzo. Y entonces, si aplicamos la ley de la causalidad, que es la base de toda la observación científica, que toda causa, todo efecto tiene una causa, si aplicamos la ley de la causalidad al hecho de que el universo tuvo un comienzo, tuvo que tener una causa. Y la causa no puede estar dentro del universo porque el universo no existía. Y comenzó a existir. La causa tiene que existir externa y trascendente del universo. No puede ser nada natural lo que haya causado la naturaleza porque no existía la naturaleza con nada natural. Entonces, ¿qué hace el científico con eso? Fíjese si los ateos y científicos han llegado al punto de darse la cabeza contra la pared, porque se chocan con esta pregunta y no quieren aceptar que Dios existe. Entonces tienen que buscar otra causa. Y es muy popular en el mundo de la ciencia ahora decir que la causa del universo es alguna raza extraterrestre de algún otro planeta. Particularmente la causa de la vida. Que la vida fue diseñada por una raza inteligente de extraterrestres que luego vinieron y sembraron la vida en este planeta. Entonces, si tenemos que apelar a extraterrestres para los cuales tenemos cero evidencia, yo creo que el caso de Dios se fortalece muchísimo. Entonces, lo que hay que hacer con estos ateos científicos es sentarse a hablar de diseño, hablar de causas y efectos. Hay argumentos que realmente demuestran la existencia de Dios y lo hacen un ser necesario. Ok, pastor. Muchas gracias, doctor Juan.
por ese tiempo que nos ha dedicado. Sabemos que es una persona muy ocupada, pero gracias por regalarnos ese tiempo tan valioso. No, no hay de qué, Rosy. Para mí es un gusto poder compartir contigo y estar en tu programa. ¿Me puede recomendar algún libro para que los jóvenes que nos están viendo, las personas que nos están viendo, puedan, digamos, acercarse un poco más y conocer más a Dios? Eh, para el ateo y el escéptico y la persona que no cree, hay varios libros muy buenos. Les recomiendo los libros del autor Lee Strobel, él tiene varios libros. Uno se llama El caso de Cristo, otro se llama El caso de la fe, El caso de la resurrección. Y él es un periodista que lo que hace es que hace las preguntas súper difíciles. Él se las hace a los eruditos más preparados y entonces escriben sus libros la entrevista, el diálogo. ¿Qué pregunta que responden ellos para que el lector escuche de las mentes que más han dedicado tiempo a estos temas, cómo ellos responden a estas preguntas difíciles? Y son libros excelentes que les recomiendo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Dios le bendiga y gracias por su tiempo. No hay de qué. Dios me le bendiga mucho.